¿Cómo te va, Santiago? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo digo, ¿sabes por qué digo todos los títulos? Porque te los has ganado. Gracias. ¿No? Muchas gracias. A mí me molesta mucho, y esto me pasa mucho en la redacción, cuando citan a alguien, primero que no ponen, si tienen matrícula no la ponen, matrícula profesional, por ejemplo los médicos, los abogados, etcétera, y les ponen el nombre y el apellido y nada más. Sí. ¿Quién es? O sea, yo quiero saber cuál es el repertorio que formación. tiene, claro. La formación, claro. Por eso, para mí, aparte te lo has estudiado y te lo mereces, bueno, hay que ya. Muchas Yo cuando gracias. termine ahora la licenciatura, quiero que todos me digan licenciado. No, obvio. Para eso, Justamente. Claro, para eso estudia uno, para que le digan. Bueno, Santiago, han presentado. Ya te queda poco. Me quedan. Dicho sea de paso. Sí. Okay. 2 meses. Bien ahí. Junio y y julio, claro. Ya se me va el tiempo. Bueno, Santiago ha presentado un informe que justamente se llama Clima Social, Demanda de Cambio y Arquitectura del Voto. Sí. Bueno, básicamente, ¿qué fueron a preguntar? Claro, bueno, a ver, nosotros venimos ya tratando de salir de esta dinámica de ver la imagen o a quién votaría, cosas por el estilo, que creo que hay sobradas consultoras que pueden tratar justamente eso y que sería sumar algo más para poder polemizar, básicamente. Nosotros lo que tratamos en este caso es, básicamente, encontrar cómo va variando precisamente desde lo económico la percepción que tienen las personas respecto del rumbo económico del país y la provincia. En ese sentido, hemos comenzado, por ejemplo, en un informe anterior, consultando si se llegaba a fin de mes, si no llegaban, si tenían que endeudarse, si llegaban holgadamente, lo cual nos fue dando precisamente una pauta en donde no superaba el 15-20% de personas que llegan holgadamente a fin de mes o cómodamente a fin de mes, y de ahí se ampliaba todo aquel espectro que llegaba ajustadamente o tenía que endeudarse o no llegaba directamente. O sea, tenemos un 80% prácticamente de la población que no llegaba. Hicimos la misma pregunta, tratamos de ver más que nada para poder hacer un histórico, obviamente en todos los trabajos que uno viene realizando, y en ese sentido hemos visto que aumentó un poco la cantidad de personas que se endeudaron, más que nada porque quitamos lo que era si se llegaba ajustadamente y pusimos si llegaba no llegaba o directamente si se tenía que endeudar. Y en ese sentido, bueno, aumentó principalmente ese sector de las personas que se endeudan o llegan ajustadamente a fin de mes. Entonces, sí se redujo un poco los que llegaban holgadamente, un 2%, pero al mismo tiempo también aquellos que no llegaban directamente. Con lo cual podés verlo como algo positivo, pero al mismo tiempo negativo. O sea, la sociedad llega, quizás, o está tratando en su mayoría, pero tarjetera. Claro, llega una tarjeta. Que indirectamente eso también uno puede interpretar como que no llega, básicamente, porque tus ingresos no son suficientes, entonces sí o sí te tenés que endeudar para poder llegar a alcanzar los 30 días y pilotear todas las deudas que podés llegar a tener. O sea, no solamente pagar los impuestos, sino también vivir, básicamente. Un punto básico de economía o de finanzas en realidad es que si te endeudas es para crecer o para compras que exceden. Claro, en este caso, si compras alimentos estás complicado. Bueno, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasaba? Eso va a colación de otra pregunta que nosotros habíamos hecho con... son preguntas que las personas pueden elegir varias alternativas en simultáneo, no son excluyentes. Entonces, lo que nos aparecía principalmente el 60%, y esto coincidía en algún punto con La Nación, que el elemento de inflación o la problemática de inflación ya no es la preocupación principal, pero sí los bajos salarios. Claro. O sea, la idea de bajo salario está quizá obviamente relacionada con esto, que va aumentando todavía la inflación un poco, pero van quedando rezagados y por ende el costo de vida va incrementándose y está muy vinculado, y se explica un poco esto de por qué se endeuda la sociedad o la gente para poder llegar a fin de mes. Entonces, los bajos salarios por un lado, y por el otro es el crecimiento productivo, el crecimiento de las inversiones, que se lo podría traducir con oportunidades de trabajo. Ayer o antes de ayer, el INDEC sacó que, y esto es importante decirlo, porque el INDEC saca que en el primer trimestre hay un crecimiento de la economía. Sí. En marzo hay un crecimiento de 3,8, pero acumulado es 1,7 más o menos. Entonces uno podría decir, bueno, pero si hay crecimiento, claro, ¿qué es lo que pasa? Hay un crecimiento desigual porque es focalizado en ciertos sectores. Los sectores que están creciendo son el agro, la minería y la explotación petrolera, principalmente. Y eso está enfocado en las zonas en donde son cordilleranas, por ejemplo, bueno, lo que tiene Vaca Muerta, obviamente, sí, Neuquén, Río Negro, etcétera, y la pampa húmeda,
que estamos hablando de Buenos Aires, Rosario, La Pampa, Córdoba, etcétera. Pero Tucumán justamente queda un poco aislado en ese sentido. Nosotros dependemos de el azúcar y el limón, principalmente como industria que sustente o que le den ingresos precisamente a la provincia. Entonces, fíjate cómo esta batalla por evitar que se corte el gas a las industrias era muy importante, porque si no colapsaba prácticamente la economía local. Entonces, ahí tenés un elemento bastante importante a tener en consideración, porque sería la combinación entre salarios, o sea, bajos salarios, que es lo que percibe la gente, y al mismo tiempo la falta de desarrollo productivo, que se lo puede traducir como falta de empleo. Claro. Entonces, esos dos factores te van dando también cierto humor social, que lo fuimos combinando con tratar de entender qué percepción o qué emoción le generaba, desde el punto de vista psicológico, le generaba a la sociedad el contexto actual, la coyuntura. ¿Qué es lo que nos sorprende? En su mayoría, o sea, antes de pasar al 80%, uno empieza por lo dramático y hemos dividido en incertidumbre, que es principalmente el mayor índice, exactamente, la mayoría de las personas, casi un 40%, ronda o selecciona esa alternativa de una situación de incertidumbre principalmente. Tenés después otra que es bronca, una situación obviamente de impotencia, que yo creo que puede ser generada si uno lo empieza a hacer una relación con las distintas respuestas. Tenés la situación, no podés llegar a fin de mes, no te alcanza el sueldo y bueno, obviamente empezás a enojarte. Eso suma más o menos un 60%, y si nosotros le agregamos otro factor que es el miedo, que se lo podría traducir de distintas formas, terminamos en un 80% de consideración negativa en este contexto, ¿sí? La coyuntura te genera eso. Sí existe otro... Que me parece interesante esto que estamos marcando, porque está el factor bronca, está el factor miedo y está el factor incertidumbre. Ahora, la incertidumbre y el miedo pueden transformarse en bronca tranquilamente. Con un disparador, ¿no? Exactamente. O sea, si, Dios no quiera, porque al final de cuentas siempre uno termina pagando todo, pero se da una situación similar, ponele al 2001, obviamente que eso se puede traducir en bronca. O sea, hay un límite bien pequeño entre, como vos decías, pasar de una emoción hacia la otra, más que nada porque dentro de todo es como un espectro de consideración negativa. Claro. Que está ahí nomás. Es más difícil pasar quizás de la bronca a la alegría o a la ¿cómo se llama? La expectativa, a tener una esperanza de este contexto, pero obviamente tiene que ser un factor, como por ejemplo empezar a llegar a fin de mes, que el sueldo vos empecés a sentir que te alcanza. Entonces es más complicado porque los indicadores que te van mostrando hoy, obviamente que no son muy alentadores. Esperemos que sí, esperemos que justamente como te digo, hay un crecimiento de economía, pero el problema es que es sectorizado. No es hacia todos los sectores industriales. Entonces, y es propio también del modelo, y en donde se sostiene principalmente. A la macroeconomía le beneficia, sí, pero a la microeconomía ese es el problema que hoy por hoy está teniendo. Entonces, ¿cómo canaliza o cómo utilizan también políticamente estos factores, el miedo, la bronca, la incertidumbre? Bueno, obviamente son elementos que te permitirían a vos construir una identidad política, un discurso político y obviamente una figura política. Fíjate cómo se empiezan a hablar de otras personas como potenciales candidatos a presidente. Más que nada, vamos a la presidencia y no nos metamos todavía acá. Pero permanentemente uno está hablando del outsider, como si fuese alguien que viene y salva directamente al sistema. Que están todos esperando el Mesías, ¿no? Exactamente, y soluciona todo. Entonces, en ese sentido también iba a correlación otra de las preguntas que nosotros hicimos, que era tratar de entender a qué se refiere la gente con cambio, ¿sí? Porque uno dice quiere cambio o continuidad, y obviamente la mayoría te selecciona cambio. Prácticamente, si yo voy así sin analizarlo a lo duro, prácticamente ronda el 60-70%. Ahora, ¿qué se entiende justamente con esa palabra cambio? Hemos tratado de relacionarla con otra terminología y se vinculaba principalmente con el tema económico. O sea, un cambio económico, o sea,
Y al mismo tiempo, si vos empezás a hilar con el resto de las respuestas, empezás a entender un poco de decir, bueno, cambio económico, ¿por qué? Porque no llego a fin de mes, porque quizás sí lo he votado en su momento a Milei, o quizás no lo voté, pero igualmente estoy pidiendo esa demanda. No significa que no sea un votante que pueda acompañar nuevamente al gobierno nacional. Al mismo tiempo, sí puede ser una persona que está desilusionada de ese gobierno nacional, entonces potencial votante para un oficialismo local. Entonces, son factores que uno cuando va hilándolo fino, claramente va encontrando ciertos patrones que te permiten entender un poquito más. Entonces, yendo a lo concreto, te decía, prácticamente un 60-70% oscila ese número, solicita cambio, o sea, vos tenés, por un lado, lo que serían un 60% que querría un cambio de nuevas figuras políticas directamente. Claro. Hay otro 20-30% que ronda un cambio dentro de los distintos espacios políticos de figuras nuevas. Claro. La famosa renovación. Exactamente. Dentro de los partidos, sí. Y un 10%, un poquito menos de 10%, porque había un no sabe, no contesta, un indeciso, claro. Pero ponele un 10%, un menos de 10%, que continuaría con los mismos dirigentes. No. Dentro de esa prácticamente 90%... Que son los que trabajan en las minas. Es posible, es posible. Claro. Dentro de ese 90%, prácticamente, o sea, vamos más a un 80%, poco menos, porque es 84, una cosa así por el estilo. Entonces, dentro de eso vos tenés, de ese 100% de personas que piden cambio, vos tenés un 75% casi, 74,2 más o menos, 75% que te está pidiendo cambio, pero que estos dirigentes nuevos tengan conocimiento previo o tengan experiencia en la gestión. Con lo cual es un factor a tener en cuenta. O sea, no es que pido cualquiera, si bien tenés un 25% que sí te votaría una persona sacada de la galera, digamos, exactamente, sí. Alguien de la galera, pero tenés un 75% que quizá, o sea, no que quizá, que votaría a una persona distinta, pero que tenga cierta experiencia. O sea que estamos, ahí lo que entendemos es lo siguiente. El outsider puede ser una figura importante, sí, todavía, pero nosotros consideramos que la experiencia dada a través del gobierno nacional de una persona totalmente ajena a la política, entre comillas, porque tuvo su experiencia en el Congreso, pero en cargo ejecutivo no tuvo, claro. Puede haber generado, está bien, era un momento de cambio, sí querían cambio. Bueno, quiero cambiar esta figura, o este tipo de figuras que terminan siendo más que nada mediáticas y demás, por alguien que sea nuevo, pero que tenga una experiencia en esta gestión. Entonces, o sea, experiencia, digamos, en ya sea algún gobernador, alguna otra persona que haya formado parte de algún ejecutivo, además que tenga conocimiento de cómo funciona el Estado. Entonces, eso tanto para lo nacional como para lo provincial, principalmente, ya que uno está viendo y permanentemente está encontrando discursos que tratan de imponer que la gente quiere cambio, pero no es un cambio de decir, no, bueno, se vayan todos, claro, y vuelva alguien nuevo, así nomás. No es la elección interna previa al estallido del 2001, ¿no? Exactamente. Donde predominó el cambio, no voto, si se quiere. Claro, ese cambio era... exactamente, cambiar toda la clase política, porque fíjate que en las elecciones quien ganaba era el voto en blanco. Si bien en las últimas elecciones, y yo creo que también esto va de la mano, justo que lo has nombrado, sí, va de la mano con los resultados a nivel nacional, condice justamente. O sea, condice porque hubo poca participación a nivel nacional. Provincial siguió marcando lo histórico, arriba del 80%, pero nacional rondaba el 60% prácticamente. Con lo cual te da un 40% de personas, un 20% de personas dentro de ese... Perdón, a ver, dentro del 40%, un 20% que no participó, un 15% quizás se podría decir, como para no irnos tan arriba en los números, que no encuentran esa representación a pesar de haber votado quizás un cambio, justamente. Una figura política totalmente distinta, pero no se siente todo representado. Y creo que a ver, más allá de que lo que me diste incertidumbre es para lo económico, yo creo que también está en lo político, ¿no? La incertidumbre, porque vos pensás el año que viene, a nadie se le imagina que Milei no sea candidato, pero cuando decís, ¿y del otro lado quién está? Y no encontrás a nadie, entonces también es incierto si vas a tener que definirte entre Milei o...
qué sé yo, aparecerá Massa de nuevo, que ahí anda dando vueltas, si será Kicillof o si te va a aparecer alguien completamente nuevo, pero alguien quizás, del interior. Claro, un gobernador, qué sé yo, un Menem, ¿no? Que llega de La Claro. Rioja, como llegó. Bueno, fíjate, Uñac aparece Ya como... adelantó su candidatura. Exactamente, se escuchaba también Zamora, de Santiago del Estero. Sí. A ver, obviamente no hay que descartar ni a Yarlora ni a Schiaretti. Entonces, o sea, tenés dentro del peronismo alternativas con experiencia de provincias dentro de todo importantes, desde el punto de vista de peso político. Obviamente Córdoba va a ser más importante que quizás San Juan, pero siguen siendo figuras políticas relevantes. Quitémoslo en esta ecuación a Axel Kicillof, porque estamos hablando ya Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero es allá prácticamente, no se terminan de considerar del interior prácticamente. Entonces, tenés otras figuras políticas que quizás son que pueden estar no tan vinculadas con el gobierno kirchnerista, o sea, durante el periodo de Cristina Fernández, como el caso del gobernador de Buenos Aires. Sí. Y tenés otros tipos de figuras que pueden ser más, llamemos, de centro derecha o algo por el estilo, en donde también terminen constituyendo algún tipo de frente que contrarreste precisamente esta tendencia hacia la derecha que ha generado justamente Javier Milei, digamos. Entonces, porque del otro lado, ¿qué podés tener? O sea, que te vas a la izquierda extrema, digamos. Entonces, claro, ese también es un riesgo. Entonces, pasás permanentemente... Hay muchos que la miran a Miriam Bregman con mucho cariño, ¿no? Por eso lo digo, justamente. Entonces, a ver, pero pasa de un modelo a otro. Ella ya dijo que es lo que haría, llamar a una asamblea constituyente, etcétera. O sea, sería romper... Pero es bueno lo que traes porque está el modelo de destrucción del Estado con el modelo de un Estado omnipresente. Exactamente. O sea, son muy contrapuestos. No, totalmente. Y es de un extremo a otro. Sí. ¿Puede darse? Se puede dar. En Argentina ha pasado, claramente, y lo hemos visto en pocos periodos de tiempo, o sea, en cortos periodos de tiempo. A ver, pasar de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández de nuevo, y ahora Javier Milei. Si vos te pones a ver, aunque uno diga, no, bueno, Milei se podía acercar un poco más a Mauricio Macri, tenía su diferencia, ¿sí? A pesar de que el PRO después hace acuerdo en la segunda vuelta con Javier Milei, pero sí tenía sus diferencias en algún aspecto, y también, si bien uno se pone a ver los ministros, tenés los ministros del macrismo, pero acá es como que tienen la correa desatada, entonces hacen lo que se antoja. Me gusta eso que trajiste la versión, porque Mauricio Macri dijo que era fácilmente infiltrable, ¿no? El gobierno de Javier Milei. Y cuando vos empezás a ver, entró Patricia Bull, que ahora parece que va a romper, o no se termina de decidir, Sturzenegger, Caputo, y para abajo varios más, ¿no? Sebastián Pareja, varios. Todos tienen un antes, y si te va al Congreso... Y yo me empiezo a preguntar, ¿y no será la estrategia de, justamente, puede ser, si no llega el PRO... No deja de ser un empresario, no deja de ser un empresario con intereses, exactamente, claro, con sus intereses. Si no llega el PRO, llegamos con la Libertad, pero estamos igual. En algún sentido, exactamente, y los intereses económicos siguen ahí. Son parecidos, ¿no? Pero desde el punto de vista, suponte, de lo que fue la administración, uno fue más gradualista que el otro, obviamente. Eso uno podría llegar a diferenciarlo. Entonces, pero irse al otro extremo también supone romper de nuevo, y todo lo que uno ya sabe que ocurre cada vez que hay ese tipo de cambio, que es como volver a empezar otra vez. No es que, no es que uno también le esté pasando bien ni nada por el estilo, pero sí creo que es más factible para poder darle previsibilidad, que fíjate, justamente, incertidumbre es uno de los principales elementos que seleccionan las personas, para darte previsibilidad, quizás no a alguien que se contrapone 100% al gobierno actual. Entonces, eso podría, quizás más que nada, es como un mensaje al mercado, porque la sociedad no tiene ningún problema, el problema es el mercado, que el mercado dice, ay, no, me voy, entonces te sacan todo, y de golpe se desestabiliza el tipo de cambio, los precios, etcétera, y volvemos a lo mismo. Ese es un riesgo importante, pero claro, te genera incertidumbre este contexto porque no sabes, o sea, es una complejidad, es muy complejo, ¿no? Es una multiplicidad de situaciones que
van generándote principalmente angustia, más que nada. Sé que yo analizaba la semana pasada, trataba de hacer un esbozo mental de cómo puede llegar Javier Milei, si fuera hoy la elección, el año que viene, tiene todavía... Y yo decía, a Javier Milei le falta tomar un par de definiciones. En cuanto a lo económico, empezar a mirar a la micro. Sí. Y me parece a mí que puede blindar por lo menos un respaldo importante como para decir, bueno, llega al todavía mantiene su 25-30%. Claro. Fíjate que a pesar de todas estas situaciones quizás de escándalos, ya sea de su jefe de gabinete, de él mismo, de los problemas económicos, a pesar de eso, la imagen no rompe el 30% prácticamente. Entonces, y sigue sosteniéndose, con lo cual eso te permitiría quizás no ganar en primera vuelta, pero sí en segunda. Y muchas veces, a ver, uno dice, no, tiene 30% nada más de imagen negativa, pero el que te plantea una imagen regular, es muy oscilante, porque si vos al frente le pones a alguien que vos decís, a mí no me convence, prefiero entonces el mal menor, por decirlo de alguna manera, lo termino votando. Entonces, tenés un tercio, por lo menos, que era el tercio que en su momento decía Cristina Fernández que se iba a plantear, y que creo que también va de la mano eso de tratar de eliminar las PASO. Entonces vos generás mayor oferta electoral con distintos partidos, sin llevarlos a interna, entonces atomizás el voto y por ende vos tenés, si tenés un núcleo duro de 30%, tenés posibilidades de pasar a la segunda vuelta, justamente. Yo hasta lo planteaba, yo decía, el que gobierna hoy, por la fórmula con la que vos podés evitar la segunda vuelta, ¿no? Sacando 40 y 10 de diferencia, inclusive hasta... Ni siquiera necesitas construir credibilidad alrededor tuyo, sino necesitas minar la credibilidad de los otros. O sea, si la gente dice, la verdad que no quiero votar a nadie, y vota el 60% del padrón, con el 30% de la compañía ganan las elecciones. Claro, es la mitad. Saca el 50%. Bueno, a ver, si uno se pone a ver las elecciones en Buenos Aires, o la elección a nivel general de las nacionales que pasaron el año pasado, que decían, bueno, fueron 40% más o menos, qué sé yo, pero claro, de un 60% que ha votado a nivel nacional. Parecía mucho. Sumale el 40% ese, y eso te baja prácticamente casi a la mitad, un poco menos del 30% del total. Sí. Con lo cual, o sea, eso también es un elemento, como vos lo has dicho, a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que generan también esta situación de incertidumbre, bronca, miedo, indiferencia, porque también había un grado de indiferencia de la gente? Es el no participar. También son estrategias en donde vos podés desmotivar el voto, o sea, que la gente no vaya directamente pensando, bueno, esto es exactamente lo mismo, no voy, no participo, total, la sanción que tengo es menor, no me perjudica en nada. Entonces, eso también puede ser una estrategia justamente para poder mantener un electorado que vos tenés cautivo y que tener esa mayoría dentro del electorado que vota, efectivamente. Entonces, son elementos. Y acá también hay otro que, antes de olvidarme, hicimos la pregunta, esta situación económica, ¿a quién le adjudicaban la responsabilidad? ¿Gobierno provincial, gobierno nacional o a los dos? El 49% considera que es responsabilidad de ambos niveles de gobierno. Bueno, la mitad, para no decir. Exactamente, casi el 50%, provincia y nación. Sí. Con lo cual ahí está la dificultad que tiene el gobierno provincial y el desafío que tiene el gobierno provincial de poder diferenciarse, a pesar de acompañar, pero al mismo tiempo tratar de mostrar, conforme a esto, reclamos de tener bajos salarios, necesidad de inversiones, etcétera, poder elaborar un discurso que te permita diferenciarte del gobierno nacional en algún aspecto, como para que vos puedas trasladarle esa culpa. Porque de ese 49, vos después tenías también en gobierno nacional, rondaba el 20% y era un 10%, un poco menos de 10%, el que consideraba que era culpa de la provincia. Entonces, podés
buscar trasladar esa opinión compartida hacia la nación puntualmente y después eso se traslade a voto o en acompañamiento justamente. Está complicado, ¿no? Pero yo creo que el año que viene van a encontrar el año que viene, en diciembre, cuando arranque la campaña aquí, prácticamente. Si se vota en mayo va a ser cortita. Exactamente. Sí, se especula que va a ser. Van a encontrar los elementos para bueno, como ya lo hemos visto, la campaña de sí, a ver, son otros intereses los que se juegan, van a estar todas las estructuras partidarias funcionando. Justo ahí iba, y ahí te iba a preguntar, me lo tenía anotado acá, como fuera de lo que es el informe, ¿es posible romper la territorialidad en términos de construcción de un aparato que se apoya en el Estado, acá en la provincia de Tucumán? ¿Es posible romper eso en una elección? ¿Y se puede? ¿Cómo se puede? A ver, hay lugares en los que podés hacerlo, suponte. La preocupación siempre es Capital, Yerbabuena, Concepción. Uno lo adjudica más que nada porque tenés un voto independiente muchas veces, o sea, que oscila entre acompañar, ya sea un gobierno de color nacional o oficialista, o sea, o peronista o antiperonista. Vamos, tratemos de sintetizarlo bien. ¿Es complicado? Sí, es difícil de poder romper esas estructuras partidarias que se han consolidado territorialmente, pero a pesar de eso, como te digo, el desgaste de las figuras políticas suma, la división muchas veces de las figuras políticas y los intereses, como te digo, si continúa el sistema de acople, es una oportunidad para aquellas estructuras partidarias, no sé si decirlos menores, pero no, o sea, menores no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de capacidad quizá económica, de movilización y demás. Es una oportunidad para poder colarse ahí y empezar a tener representación política en lugares en cargos electivos. Por eso creo yo que La Libertad Avanza también va con su estrategia de un solo candidato en todos lados. Eso te permite a vos canalizar hacia una sola lista, obviamente, y poder tener la mayor cantidad de, no sé, legisladores, concejales, o incluso tratar de pelear intendencias, delegaciones comunales. Tenés sectores en el Gran San Miguel que se están volviendo mucho más complejos y lo hemos visto en resultados de las elecciones intermedias. Sí. Está bien. Siempre vamos a decir, son dos elecciones diferentes, dos modelos de elección distintas también, pero a pesar de eso es un llamado de atención, ¿sí? No necesariamente tiene que ser imposible de mantener esos resultados positivos que ha tenido quizá La Libertad Avanza en muchos lugares, como por ejemplo Tafí Viejo, Famaillá, comunas grandes como el Manantial que ganaron justamente, y en la misma capital, si bien pierde con Rosana Chala, pero no es por mucho, pueden dar vuelta tranquilamente a eso, y vos tenés en capital puntualmente, lo voy a poner de ejemplo, en los distintos circuitos, legisladores y concejales de peso, o sea, figuras bastante renombradas dentro del peronismo, por ejemplo, y del radicalismo y de cualquier otra fuerza política, pero a pesar de eso, la sociedad termina volcando, el electorado se termina moviendo de acuerdo también a ese humor y a ese interés, más que nada. Tratemos de verlo al votante como a un sujeto que vota a partir de su interés particular, y bueno, eso va sumando justamente. Yo cuando veo lo escucho a... ¿Se puede romper? Sí se puede romper. Pasó en Yerbabuena, por ejemplo. Está complejo. Exacto. Sobre todo cuando se suma todo lo que es el interior. Y de ahí entiendo por qué, creo que Peli fue el que salió a hacer el planteo de decir, eliminemos las comunas. Claro, Catalán, que empezó Catalán y después, obviamente que es un discurso de y claro, se entiende perfectamente, porque ahí en las comunas es donde vos encontrás 6 candidatos a delegado comunal, 5 llenan la boleta de Cardejaldo, por ejemplo, ahora, porque es el gobernador, digo, pero del que es el oficialismo en su momento. Entonces, se entiende por qué eso, tratar de desarmar esa estructura que beneficia al que está gobernando. Claro, pero tenés un riesgo también. Suponte, vos vas a tener señores feudales prácticamente, o sea, vas a empoderar en exceso a los intendentes, no sé si tanto, porque el presupuesto se lo maneja el gobernador. O sea, sí, esa también es la otra. En algún punto va a condicionar. O sea, en vez de manejar 93, va a manejar a los 18. Claro, capaz que terminas concentrando más el poder en el gobernador. Esa también es la otra. Es buen punto ese, porque tenías dos escenarios. Esto, de que los intendentes terminen condicionando al gobernador,
o que el gobernador, como vos decís, terminen condicionando mucho más a los intendentes. En este caso, obviamente, a ver, te pueden decir, bueno, pero las comunas dependen del Ministerio del Interior, ¿no? Sí, directamente. Sí, pero en algún punto hay una descentralización y fíjate esto, ganaron en comunas grandes, que quizás si vos las terminás unificando, ese peso electoral que has tenido no termina repercutiendo positivamente si fuese se votara departamentalmente, o sea, si el municipio fuese departamental. Entonces, esos son elementos también a tener en cuenta. O sea, ellos lo plantean, sí, desde un punto de vista administrativo, de reducción del Estado, pero bueno, yo creo que no es tan simple, sí, desde lo electoral como vos sostenés, es mucho más complejo para una fuerza política que viene recién instalándose, penetrar en esos lugares que las estructuras partidarias son mucho más fuertes, con lo cual, y es más comarcano, obviamente, la lucha por el poder, que quizás instalarse en distintos municipios, ¿sí? Cuanto más al interior te vas, es más complejo, obviamente. Pero no se tienen que confiar los intendentes, claramente. Podés quizás no ganar las intendencias, pero podés empezar a tener representación en los consejos deliberantes. Ahora, si vos sabés aprovechar eso y no pelearte con los concejales que vos tenés en cada uno de los municipios, podés ir construyendo una fuerza política. Nosotros hemos visto concejales acá que se acercaban a la Libertad Avanza y que se terminaron yendo por algún u otro tipo de manera. A ver, la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el que sea. Digamos. Sí. Si no parece como que uno es partidario y no. La idea es esta. O sea, si las fuerzas políticas no terminan aprovechando la representación que pueden tener en el interior para potenciar a esa figura política, y evitar justamente internas o divisiones, podés llegar a generar progresivamente un trabajo político territorial que te permita competir con posibilidades reales la intendencia. Fíjate Bellavista. Sí. Entonces, Bellavista, de tradición peronista, cuna de Riera, si no me equivoco, o de Juria, una de dos, creo que era. Y hoy está la Libertad Avanza. Y bueno, ahora, bueno, Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, pero no pueden todavía ganarle. Sería ganable, sí es ganable, pero hoy por hoy sigue siendo no oficialista, le pongamos en ese rótulo. Se rompió con eso, con ese predominio de quizás el peronismo. Sí, lo mismo pasó en Yerba Buena, cuando Mariano Campero sale intendente. Entonces vos encontrás posibilidades, y hoy con los medios de comunicación y las redes sociales también se puede penetrar mucho más con eso. Sí, ese último me parece interesante porque muchos creen que Javier Milei ganó por las redes sociales en el 23. Yo creo que no fue tan así, sí tuvo mucha influencia. Y cuando vos lo traes al ámbito local, no es la misma elección. Yo creo que si haces la campaña solamente en redes sociales, perdés por goleada. Seguro. ¿No? A ver, lo territorial siempre queda, siempre está latente, o sea, siempre es importante. Como vos decís, yo tengo mis dudas si fue únicamente mediático lo de Javier Milei. Podría ser en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, podríamos ahí darle la derecha, pero el tipo sí caminó en esos lugares. Sí. Y por otro lado, a ver, también existían otras estructuras de fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, que lo llevaron a él primero como Libertad, la Fundación Libertad allá en Buenos Aires. Exactamente, tuvo o sea, son que uno quizás dice son fundaciones, pero son fundaciones con un peso político y económico bastante importante y que tienen llegada precisamente a los sectores que acompañaron a la Libertad Avanza en su inicio, y que sostienen justamente esa. No te voy a decir que participaron fiscalizando ni nada, pero sí sirvieron como plataforma para poder acercar a esta figura mediática a los jóvenes, a la sociedad, para verlo. Y son formadores de pensamiento. Son formadores de pensamiento, exactamente. Entonces, y los hay de todos lados, ¿no? Obvio. El PRO tiene el suyo. Exactamente. Entonces, yo no lo veo, no creo que haya sido únicamente, o sea, sí, los medios de comunicación han servido, sí, pero también creo que sí existieron su estructura territorial que acompañó a Yo eso. Creo que y los humores sociales. Y menosprecian mucho el rol de Victoria Villarruel, que viajaba mucho por el interior. Sí, totalmente. Porque ella viajaba, ¿no, Javier Milei? Sí, exactamente. A ver, Milei
Milei es más farandulero, por decirlo Sí. de alguna manera. Lo sigue siendo, con los audios nuevos, todo lo demás. Ya hoy hablamos de Ella eso, tiene otra estructura, es más, ella representa el nacionalismo militarista, tratar de darle sin que parezca peyorativo, ni que uno está calificando de alguna manera a cierta figura, pero sería el nacionalismo y tiene una estructura y un acompañamiento de sectores que quizás no son muy visibles, pero que sin embargo también podían servir para hacer pie en distintos territorios que necesitaban. A ver, te digo, si era una elección de tercios como ocurrió, necesitabas pasar a la segunda vuelta, no necesitabas ganar por 50%. A ver, pasaron las PASO, Massa casi gana, por poco, sí, por 2%, si no me equivoco, creo que le faltó, era ahí nomás. Pero porque también la sociedad se volcó mucho a tratar de evitar eso. Sí, había un descontento hacia el peronismo, hacia el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que la derrota estuvo ya desde la elección de candidato. No, y el tema, o sea, fue meritorio lo de Massa, porque Massa, siendo ministro de Economía, con todo el problema, exactamente, si no, casi gana. O sea, tenés un sector que todavía te seguiría bancando a pesar de todos esos problemas económicos. Es increíble. Pero bueno, en la segunda vuelta ya matemáticamente se fue todo hacia Javier Milei. Era casi cantado el resultado. El resultado, ellos sí, ya lo sabían, ¿no? La cara de Massa cuando aparece por primera vez en el búnker, porque ya sabía que era pareja. Aceptando, exactamente. Sí. Quiero cerrar con una cosa, ya está el tiempo cumplido, Juancito, no me mates, por favor, que siempre te hago lo mismo. Pero me queda dando vuelta la palabra cambio, que el PRO lo utilizó un montón, que Javier Milei también lo utilizó mucho. Claro, cambiar no es lo mismo con los mismos de siempre, exactamente. Pero yo creo que el cambio está, y aquí voy a puntualizar en algo que creo que Javier Milei ha rozado solamente la superficie, ¿no? Trata de modificar ciertas cosas del sistema electoral para beneficio obviamente de su propia candidatura, pero yo creo que el cambio es de raíz que necesita Argentina. No es un cambio de el que cambie la cara del que gobierna, sino es un cambio de buscar consenso entre los diferentes partidos políticos, porque yo creo que ya estamos en el momento de modificar la Constitución. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Sí, es un planteo bastante interesante. Uno puede, a ver, las constituciones se van actualizando también y tienen que ser ayornadas al contexto, ¿no? A los tiempos que corren. Entonces, como vos decís, fíjate, no es solamente un cambio de figuras políticas, sino que también te reclaman el tema del sistema económico, el sistema político, o sea, en su conjunto. Estamos viendo también que son nuevas generaciones las que empiezan a sumarse electoralmente, eso es un detalle no menor, y que han nacido ya con internet, el celular, con todos los medios de comunicación a full. Cuando yo era chico, el internet vos lo tenías que apretar y sonaba a ver si se conectaba. Entonces sacabas el cable del teléfono, lo ponías exactamente, atrás. Los aparatitos estos no es como que eran algo más en la vida cotidiana, sino que era mucho más extraño, pero son personas hipercomunicadas, con otra mentalidad, con la inmediatez a flor de piel. O sea, nosotros también hicimos un relevamiento donde teníamos que el 70% de los jóvenes entre 18, ya incluyamos hasta los 30, de 18 a 30 años, el 70% se informa, y esa palabra es subrayada, informa, por redes sociales. O se desinforma. También. Exacto, Claro. O sea, ellos consiguen se informan. Entonces, imagínate, sumale los algoritmos, sumale la fake news, sumale todas esas cosas, pero ellos se informan a través de redes sociales. O sea, se enteran de la noticia por redes sociales. Cualquiera de los medios de las redes sociales. No es tanto leer, no es tanto ver la televisión ni nada por el estilo, sino esto. Los cortos, porque el contexto a vos te lleva a la inmediatez. Y eso también te genera incertidumbre, estrés, etcétera. Bueno, yo creo que estamos lentos para regular los contenidos y sobre todo las empresas que manejan los contenidos. Imagina ahora, ¿no? Con la inteligencia artificial también es otro elemento importante. Sí, acá a mí me preocupa que ni se ha empezado a debatir, ¿no? Porque ya hace rato que tendríamos que estar debatiendo esto.